Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Hola. Bueno, vamos a empezar a ver hoy el tema de termodinámica. Quiero compartir con ustedes un documento que tengo aquí. Es un material del libro de Sergey, de la 9ª edición, que es una presentación en PowerPoint. Porque tiene unas figuras que pues yo no soy muy bueno haciéndolas en la pizarra, así que prefiero mejor mostrárselas para intentar explicar el material. Igual, si alguien quiere el PowerPoint de este capítulo, ¿verdad? O del capítulo de los que sigan adelante, me dicen, ¿verdad? Yo se los puedo enviar a su correo. Pero no lo puedo poner en la plataforma, porque pues esto es de la editorial, ya ustedes saben, ¿verdad? Tiene ciertos, ¿cómo se dice? Es decir, no se puede liberar ahí para que todo el mundo accese a él, ¿verdad? Pero el que me lo ha pedido, pues yo se lo comparto, ¿verdad? Vamos a ver, estoy viendo aquí, bueno, sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Vamos a ver, no lo quiero hacer en grande porque no sé qué va a pasar con respecto al Zoom. Vamos a ver. Ahí lo ven también. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta antes de empezar. No. Bueno, ahora dejamos atrás el tema de las ondas, ¿verdad? Que habíamos cubierto las 2 semanas anteriores, que es material, digamos, todavía de la mecánica newtoniana. Y entramos ahora al tema de termodinámica, que son 4 capítulos. Este capítulo que vamos a empezar a ver hoy, o que voy a intentar ver hoy, ¿verdad? Para luego hacer problemas, es el capítulo sobre temperatura. La termodinámica, pues, es una ciencia que se desarrolló durante la Revolución Industrial, siglos XVI, XVII, ¿verdad? Como una ciencia empírica. Recuerden que cuando algo es empírico es derivado de la experiencia, ¿verdad? Pero no hay ningún fundamento teórico que ¿cómo se dice? No hay un fundamento teórico, no hay una teoría, ¿verdad? Que le dé sustento a lo que se hace, ¿verdad? Entonces el empirista hace las cosas porque ya desarrolló la técnica para hacerlo, ¿verdad? Pero no tiene un trasfondo teórico que explique por qué hace eso. Entonces la termodinámica surgió así, es decir, surgió del desarrollo de las máquinas de vapor. Los ingenieros en esa época las construyeron, pero es decir, fue prueba y error, ¿verdad? Hasta que lograron que la máquina funcionara. Entonces, a raíz de esto, pues la termodinámica comenzó a evolucionar y posteriormente, ya en el siglo XIX, se convirtió en una ciencia como la conocemos hoy en día. ¿Ok? Es una rama de la física y también de la ingeniería y tiene muchas aplicaciones en diferentes campos, ¿verdad? Le es útil al ingeniero químico, le es útil al químico, al ingeniero, bueno, es decir, está metida prácticamente en todo. Ok, entonces, en este tema que vamos a empezar a ver ahora sobre termodinámica, es importante distinguir 3 conceptos que los vamos a ir viendo conforme avancemos en los capítulos, pero esos conceptos son el de temperatura, calor y el de energía interna. Entonces, por ahora, energía interna lo vamos a dejar para la próxima semana, que es donde se ve ese concepto. Pero temperatura y calor son 2 conceptos, ¿verdad? Que la gente habla de forma intuitiva, ¿verdad? Subjetiva, y a menudo, pues, tendemos a confundirlos. Denme un momentito, disculpen, es que aquí tengo que tapar una ventana porque ya está entrando el sol, y si no, entonces se va a ver demasiada luz. Disculpen.
Bueno, les decía que los conceptos de temperatura y calor a menudo se confunden. Entonces, hoy vamos a comenzar a ver temperatura y calor. Lo que podemos decir es que se trata de una transferencia de energía en virtud de una diferencia de temperatura. Es decir, vamos a hablar de un flujo de calor, ¿verdad? Que se transfiere de un sitio a otro debido a que hay una diferencia de temperatura en ambos sitios. ¿Okay? Entonces, por lo general, esa transferencia de calor es espontánea. Eso quiere decir que ocurre sola, sin que no haya ningún mecanismo externo que haga que el flujo de calor pase de un sitio a otro. O sea, si yo tengo una barra, ¿verdad? Y un extremo está a 100 grados Celsius y el otro está a 0, el calor fluye espontáneamente del extremo que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. Nunca se va a ver al contrario. Es decir, nunca vamos a ver que el calor pase de la parte que está a menor temperatura a la que está a mayor temperatura. ¿Ok? Me refiero a que lo haga espontáneamente, ¿verdad? Sí lo puede hacer, pero entonces se necesitaría algún mecanismo externo que haga que ese flujo de calor pase en esa dirección. ¿Ok? Pero lo que se ve en la naturaleza, los fenómenos en la naturaleza que ocurren espontáneamente, lo hacen así, del sitio que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. ¿Ok? Entonces vean que en estas dos palabritas, ¿verdad? Quiero destacar que calor es una transferencia de energía. ¿Ok? Ya ustedes habían visto un concepto en física 1 que se refería a transferencia de energía. ¿Cuál era? ¿Quién me puede decir qué concepto se dio en física 1 que se parece al calor? Es lo mismo que el calor. ¿Cuál concepto? Cuando llegaron a energía, que vieron trabajo, que el trabajo era fuerza por distancia, ¿verdad? O fuerza por desplazamiento. Bueno, resulta que el trabajo es también transferencia de energía, ¿verdad? Energía que está en proceso de tránsito de un sitio a otro. Entonces, aquí en este tema de termodinámica, vamos a trabajar mucho esos dos conceptos, calor y trabajo. Ok, ¿y qué pasa con la temperatura entonces? ¿Cómo hacemos para distinguirla? Bueno, para el caso de la temperatura, eh, el concepto de temperatura está asociado con el hecho de que tenemos que asignarle un número a una sustancia determinada, ya sea un gas, un sólido o un líquido, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un vaso de precipitados, un beaker que contiene una solución. Puede ser agua, puede ser un ácido, etcétera, ¿verdad? Entonces necesitamos asignarle un número. Ese número es la medida. Y para poder asignar esa medida, o sea, para poder hacer esa medida, necesitamos un instrumento. Ese instrumento es un termómetro. Ahora, ¿cómo definimos la temperatura? Bueno, la temperatura, nosotros nos vamos a apoyar en el concepto de equilibrio térmico, que es esto que vemos aquí, el contacto térmico y el equilibrio térmico. Sobre todo me interesa más el equilibrio térmico. Entonces, ¿qué significa el equilibrio térmico? Bueno, el equilibrio térmico se refiere al hecho de que si yo tengo dos cuerpos que pueden estar o no en contacto térmico, ¿verdad? Es decir, no es obligatorio que estén tocándose. Podría ser que sí, pero no necesariamente, ¿verdad? Pero si yo tengo, por ejemplo, dos cuerpos que están en contacto térmico y ambos cuerpos tienen la misma temperatura, entonces decimos que están en equilibrio térmico. Entonces, esa idea es la que se ha utilizado para medir la temperatura. Es decir, para utilizar un instrumento y hacer una medición. ¿Ok? Entonces, el equilibrio térmico está relacionado con una ley en termodinámica que se llama la ley cero. ¿Ok? Y ese nombre de ley cero no tiene nada que ver con el cero absoluto, ¿verdad? Simplemente es un asunto cronológico. O sea, esa ley apareció después de que ya se conocían la primera y la segunda ley. Es decir, después de que se desarrollaron la primera y segunda ley de la termodinámica, eh, los físicos de esa época vieron la necesidad de formalizar el concepto de temperatura. Entonces, para poder tener una base, ¿verdad?, sólida, decidieron llamarle a esa ley la ley cero de la termodinámica.
¿Y esa ley para qué nos sirve? Bueno, para definir el concepto de temperatura. Entonces, este es el enunciado más común, ¿verdad? Que le dice que si dos objetos están por separado, ¿verdad? En equilibrio térmico, con un tercer objeto C, entonces A y B están en equilibrio térmico, cada uno de ellos con el objeto C. ¿Ok? Entonces vean que la ley cero se refiere a tres objetos, o si lo quieren ver, tres sistemas. El sistema A, el sistema B y un tercer sistema C. Entonces lo que le dice es que ellos tienen que estar por separado en equilibrio térmico. Es decir, tener la misma temperatura para decir que los tres están en equilibrio térmico y que se cumple la ley cero. ¿Ok? Entonces, ok, ¿cuáles son esos sistemas? Es la pregunta, ¿verdad? Bueno, esos sistemas, el A y el B, pueden ser bloques que están en contacto, o sea, se están tocando, ¿verdad? Pueden ser dos gases que están en compartimentos separados y en un momento dado se levanta un tabique y esos gases se mezclan, ¿verdad? O pueden ser sustancias en estado líquido. O sea, pueden ser dos contenedores que tienen líquidos, ¿verdad? Con diferentes densidades, etcétera. Okay, entonces, vean que en el caso de los gases no se cumple lo del contacto térmico, ¿verdad? Porque realmente no se están tocando, porque no son objetos sólidos. Sin embargo, pueden alcanzar el equilibrio térmico. ¿Ok? Entonces, retomando, ¿qué es el equilibrio térmico? ¿Qué implica? Que los sistemas tengan igualdad de temperatura, ¿verdad? Y ahora se quieren comparar con un tercer objeto. ¿Cuál es ese objeto? Bueno, ese objeto, en nuestro caso, va a ser un termómetro. Okay, entonces, en esta figura que ustedes ven aquí, vean que yo tengo los dos sistemas o los dos objetos, ¿verdad? El A y el B, ¿ok? Y tengo un tercer sistema C, que en este caso es un sensor, eh, ¿verdad? Conectado a un termómetro. ¿Ok? Entonces, cuando yo mido la temperatura por separado de ambos cuerpos, ¿verdad? Vean que el termómetro registra el mismo valor. Entonces, de ahí se puede inferir que ambos cuerpos están en equilibrio térmico. Es decir, tienen la misma temperatura. Y se cumple la ley cero porque yo estoy utilizando el sistema C, ¿verdad? Para comparar con A y con B. ¿Okay? Entonces, en este caso, el objeto C se refiere a un termómetro. ¿Ok? Bueno, ¿eso hay alguna pregunta? No. Ah, no, señor. Ok, voy a dejar un momentito de compartir para mostrarles otra versión del enunciado que tengo aquí en la pizarra. Quizás como lo que intento es tratar como de aclarar el concepto. La ley cero de la termodinámica algunas veces conceptualmente es difícil, ¿verdad? Entonces hay que estar, ¿verdad? Bien claro qué es lo que dice porque aparecen preguntas en la plataforma de la parte conceptual y entonces le cambian el enunciado, se lo revuelven y entonces esta es otra versión del enunciado, ¿verdad? El que yo leí ahora que está ahí en el PowerPoint es el más conocido, o sea, el clásico, ¿verdad? Pero esta es otra forma de verlo. Este enunciado dice, existe una cantidad escalar llamada la temperatura, ¿verdad? Que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos en equilibrio, ¿ok? Es decir, para que exista esa cantidad escalar, necesitamos establecer el concepto de equilibrio, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a usar un termómetro, ¿verdad? El sistema C para medir esa temperatura. Entonces lo que le dice es, dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si sus temperaturas son iguales. Entonces es otra forma de enunciarlo, ¿verdad? Pero vean que necesitamos el sistema C, que es el termómetro para hacer la medición, ¿verdad? O sea, con el termómetro yo puedo averiguar esa temperatura, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, un beaker que está a temperatura ambiente, ¿verdad? Posiblemente 20 grados Celsius, ¿verdad? Y tomo un líquido, agua, ¿verdad? O algún líquido que está a una temperatura mayor
y lo vierto en el beaker, ahí todavía esos dos sistemas no están en equilibrio térmico, ¿verdad? Porque el beaker estaba a temperatura ambiente y el líquido que se vierte en el beaker está a una temperatura mayor o menor. Podría ser algo que esté a una temperatura menor. O sea, que haya sido tomado, por ejemplo, de un congelador. ¿Okay? La cosa es que están a diferente temperatura. Entonces, cuando yo hago ese sistema, formo ese sistema, ¿verdad? En el laboratorio, son los sistemas A y B. Entonces, ¿qué hago ahora a continuación? Bueno, posiblemente necesito agitar ese líquido, entonces coloco el termómetro dentro y con el mismo termómetro yo puedo agitar. Si vemos el termómetro, un momento, si cuando lo metemos, ¿qué vamos a ver en el nivel del menisco del mercurio? Que comienza a oscilar. Comienza a subir un poquito, luego baja, y es decir, no se estabiliza tan fácilmente. Hasta que llega un momento, después de que se agitó, ¿verdad? Pasado cierto tiempo y se ha agitado y vamos a hacer nuevamente la lectura en el termómetro y ya el termómetro, el menisco ya está fijo. Es decir, el menisco ya se estabilizó. Esa lectura de esa temperatura es la temperatura de equilibrio. Es decir, es la temperatura común de los tres sistemas. El termómetro, que la está registrando, el beaker, que fue donde se colocó el líquido, y el líquido propiamente. ¿De acuerdo? Entonces vean que el concepto de temperatura implica equilibrio térmico. O sea, que los tres sistemas tengan o alcancen, mejor dicho, mejor quitemos ese verbo, alcancen la misma temperatura. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Bueno, voy a volver a compartir el documento que les estaba mostrando. Déjenme ver aquí. Ok. Entonces, bueno, basado en esto es que se define la temperatura. Es decir, vean que, ¿por qué es necesario hacer esto en física? Porque cuando hablamos de frío y caliente, son palabras subjetivas, ¿verdad? En física no dicen nada. Si yo digo que algo está caliente o está frío, en términos de una medición, ¿verdad? No me sirve absolutamente para nada. Yo tengo que cuantificar, ¿verdad? Y para cuantificar tengo que medir. Y para medir necesito un instrumento. En este caso, el termómetro. Entonces, yo sí puedo decir, un sistema tiene la temperatura tal, pero no puedo decir que está medio caliente o medio frío, porque no me sirve de nada, ¿verdad? Entonces, por eso es que se hace necesario definir la temperatura, el concepto de temperatura, ¿verdad? Y para eso se estableció la ley cero de la termodinámica. Esa es la idea. ¿Okay? Bueno, entonces, pues termómetros hay de muchos tipos, ¿verdad? Básicamente lo que se quiere es estudiar una propiedad termométrica. Por ejemplo, el caso del termómetro que ustedes usan en química, ¿verdad? El termómetro es el más conocido, ¿verdad? Que tiene un depósito de mercurio en la parte inferior. La propiedad termométrica es la dilatación. Es decir, cuando uno coloca el termómetro en una sustancia, ¿verdad? Lo que pasa es que el mercurio, que es un elemento, un metal líquido, ¿verdad? A temperatura ambiente, se dilata. Y al dilatarse, asciende por esa columna que está en el interior del termómetro. Entonces, esa propiedad se llama, lo que estamos estudiando es la dilatación. ¿Ok? Entonces, como se dilata, me permite ponerle una escala en el tubo, ¿verdad? Del termómetro, y con base en ese cambio, registrar la temperatura. Similar al caso de un manómetro, ¿verdad? En el caso de un manómetro, habíamos visto en física 1 que es un gas, ¿verdad? Que está contenido en un balón y entonces hay mercurio en ese tubo inmundo, ¿verdad? Entonces, cuando el gas se deja que entre, ¿verdad? Va a hacer que los niveles de mercurio ya no estén al mismo nivel, sino que el menisco del lado derecho comience a subir. Y entonces en ese tubo se pone en escala y con eso se puede medir la presión manométrica. Pues aquí es similar, ¿verdad? Aquí en el caso de los termómetros, perdón, necesitamos una sustancia termométrica y una propiedad termométrica que varía. ¿Okay?
Entonces, en el caso del termómetro este de mercurio, la propiedad termométrica es la dilatación, ¿verdad? Y la sustancia termométrica es el mercurio, ¿ok? Y entonces se usa mercurio porque es una sustancia muy estable, tiene una densidad muy alta y resiste cambios de temperatura, ¿verdad? Los primeros termómetros los hicieron con agua y con alcohol, pero no servían, porque cuando habían cambios, en el caso del alcohol, el alcohol se vaporiza muy rápido, ¿verdad? Entonces, no sirve el alcohol para construir un termómetro, ¿verdad? Tiene que ser una sustancia más estable como el mercurio. Pero bueno, entonces vean que aquí hay una lista de diferentes propiedades que se ven alteradas para uno poder medir la temperatura. Por ejemplo, el volumen de un líquido, la dilatación, ¿verdad? La presión en un gas cuando el volumen es constante, ¿verdad? El volumen de un gas cuando la presión es constante, la resistencia eléctrica de un conductor, el color de un objeto, ¿verdad? Ahora hay unos termómetros desechables que tienen un espectro, ¿verdad? Y entonces simplemente le da como un espectro de colores y simplemente se aplica y viendo el color donde se marca, se sabe la temperatura, ¿verdad? Simplemente lo que están utilizando como propiedad termométrica es el color, ¿ok? Entonces, hay termómetros, se han diseñado un montón de termómetros, ¿verdad? Basados en el cambio de esa propiedad termométrica, ¿verdad? Por ejemplo, los termómetros que usan ahora en los hospitales, ¿verdad? No sé si los han visto. Bueno, ahora que está de moda el COVID, ¿verdad? Que en todo lado le ponen a uno el bendito termómetro ese es un termómetro que funciona con el efecto Doppler, ¿verdad? Que es una onda, ¿verdad? Entonces, lo que hace el termómetro es que envía una onda mecánica, ¿verdad? Una onda sonora, ¿verdad? Llega a la piel, rebota, recuerden que las ondas se reflejan, ¿verdad? Se transmiten, se invierten y la onda vuelve reflejada a un descodificador que tiene y entonces eso se convierte en un numerito. Ese numerito es la temperatura. ¿Ok? Entonces, pues hay diferentes tipos de termómetros que se han diseñado, ¿verdad? Ahí está el caso del termómetro, el más conocido, ¿verdad? El que siempre hemos usado ahí en el laboratorio de química, ¿verdad? Y en física también por ahí se han usado, que es lo que les decía, ¿verdad? La columna de mercurio asciende por el vidrio, por el tubo por dentro, en el interior, ¿verdad? Y entonces hay una escala y con eso se registra la temperatura. ¿Sí? Entonces vean que aquí, por ejemplo, en estos termómetros está también el asunto de la capilaridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué forma tiene el menisco, ¿verdad? Si es cóncavo hacia arriba o si es cóncavo hacia abajo, ¿verdad? Por ejemplo, el termómetro, si esto fuera alcohol, es decir, si se usara alcohol aquí, el problema que vamos a tener es que el menisco es cóncavo hacia abajo. ¿Ok? Entonces, para hacer una lectura cuesta. Pero si ustedes ven con detalle, que casi no se aprecia, ¿verdad? Pero si ven esta parte aquí, si se le hiciera un zoom al mercurio, al menisco, ¿verdad? La parte de arriba, el menisco está cóncavo hacia abajo. ¿Ok? Entonces, eso es una propiedad también que nos ayuda para poder hacer la lectura cuando el nivel del mercurio se estabilice. ¿Okay? Entonces, las sustancias que tienen el menisco hacia abajo, los líquidos que tienen el menisco cóncavo hacia arriba, se dice que son sustancias que mojan. ¿Ok? Porque el ángulo que tienen es entre 0 y 90 grados. Entonces, esas sustancias son, por ejemplo, el agua, el alcohol, la gasolina, la leche, la sangre, etc. Todas esas sustancias tienen, si se ponen en un tubo, tienen el menisco cóncavo hacia arriba. Eso quiere decir que si la sustancia se extiende en una superficie, ella se adhiere y decimos, lo que la gente dice comúnmente es que se mojó, o sea, se mojó la mesa, ¿verdad? Pero si ustedes cogen mercurio y lo esparcen o por accidente cae al piso, lo que van a ver es que se forman un montón de esferitas y nunca se adhiere a la superficie, es decir, nunca moja. Eso es porque el ángulo que tiene no está entre 0 y 90, sino está entre 90 y 180. Es un ángulo que se llama el ángulo de conjunción que se ve aquí arriba en el menisco. Bueno,
En el caso de los termómetros cuesta mucho porque la columna es demasiado, o sea, el diámetro es muy pequeñito, ¿verdad? Pero si lo apreciáramos, por ejemplo, un tubo, como este tubo de aquí, el tubo de ensayo, pues veríamos que el menisco es cóncavo hacia abajo. ¿Ok? Bueno, pero ya eso es una propiedad como tal del mercurio que pues se ha utilizado, se ha aprovechado para eh, construir estos termómetros, ¿verdad? Ok, bueno, no sé si hay alguna pregunta de eso. Está bien. Luego el libro en ese capítulo le comenta las escalas, le habla de las escalas que se van a utilizar. Nosotros aquí vamos a utilizar la escala Celsius, ¿verdad? Que es la escala más conocida, ¿verdad? La más familiar, que está definida entre 0 y 100, ¿verdad? El punto de fusión del hielo y el punto de vaporización del agua. ¿Ok? Pero también tenemos, por ejemplo, el caso de la escala Fahrenheit, ¿verdad? Que está definida entre 32 grados y 212, que debería estar aquí más adelante. Bueno, bueno, aquí está la escala Fahrenheit, ¿verdad? Esta era la que les decía. Punto de fusión es 32 grados y el punto de ebullición son 212. Esa es la otra escala que vamos a usar. Y la que más nos interesa es la escala absoluta, que es la escala Kelvin. Pero entonces me voy a devolver un momentito para mostrarles este montaje que está aquí. Ese montaje, que ustedes ven ahí esa figura, es un termómetro de gas a volumen constante. ¿Ok? Eh, es muy sencillo de hacer en el laboratorio, ¿verdad? Lo que se necesita es un balón que contenga un gas y que esté conectado a una tubería. Y entonces aquí lo que hay es lo que tienen de este lado es mercurio, ¿verdad? Y entonces esta parte de aquí se puede mover. Es decir, este tubo se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo. De tal manera de que el nivel del mercurio de este lado se estabilice. O sea, porque va a estar oscilando. Entonces uno lo que hace es que lo baja y lo sube hasta que ese nivel se estabiliza. Y hace la lectura del menisco con esta guía que tiene aquí, o sea, con esta escala. Pues básicamente lo que tenemos es un gas que está en el interior de una tubería y ejerce una fuerza, una presión sobre el mercurio que está aquí. Entonces, ¿cómo hago yo para medir la temperatura? Pues lo que hago es que muevo esta parte del tubo hasta que el nivel del mercurio se estabilice. Eso se llama un termómetro de gas a volumen constante, porque vean que ¿cómo se dice? El gas que está contenido en el balón no cambia. Es decir, siempre va a ser la misma cantidad de gas, ¿verdad? Lo que estamos cambiando aquí es el efecto de la presión cuando yo subo y bajo ese tubo. ¿Ok? Y entonces recuerden aquí lo de la presión manométrica, ¿verdad? La presión manométrica era ρ por G por H, así que yo aquí puedo calcular esa H, ¿verdad? Cuando se estabiliza el nivel del mercurio, ¿verdad? Y conozco el ρ porque es la densidad de líquido que está dentro del tubo. ¿Okay? Entonces, eso es un termómetro de gas a volumen constante. ¿Okay? Es muy común, es muy usado en los laboratorios porque las lecturas que da son bastante fiables. Es decir, se pueden repetir. Y ustedes saben que en ciencias, en ingeniería, necesitamos poder reproducir una medición, ¿verdad? Es decir, que diferentes personas haciendo el mismo experimento obtengan resultados similares, ¿verdad? Para poder, ¿cómo se dice? Eh, es decir, para estar en completo acuerdo con esas mediciones, ¿verdad? Entonces, el termómetro de gas a volumen constante se ha usado mucho, ¿verdad? Para, por ejemplo, para establecer la escala internacional, que ya por ahí la vamos a ver.
Pues hay veces hay preguntas en la plataforma que son de esto, ¿verdad? De haberse leído esto, le mencionan alguna característica de ese termómetro, ¿verdad? Y entonces hay que escoger alguna opción que esté, digamos, que esté de acuerdo con el funcionamiento de ese aparato, ¿verdad? Ok, bueno. Las escalas de temperatura tienen un detalle muy interesante y es que casi que todas son lineales. Entonces, cuando yo hago una gráfica de presión versus temperatura, lo que voy a obtener es una línea recta. Y eso es una ventaja a la hora de hacer mediciones, porque es más fácil estudiar algo que es una función lineal que, por ejemplo, una función potencial o una función logarítmica o cualquier otra función, ¿verdad? Es decir, es más difícil interpretar los datos. En el caso de las escalas de temperatura, son lineales. Entonces eso ayuda más a, ¿cómo se dice?, a la interpretación de las mediciones. Ok, bueno, entonces, con este instrumento que les acabo de mostrar, el termómetro de gas a volumen constante, en los años 50 se hicieron algunas mediciones donde se logró hacer una gráfica como la que ustedes observan aquí. Entonces, estas sustancias que ustedes ven aquí, cada uno de estos colores corresponde a un gas. Por ejemplo, puede ser oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, aire, etc. Pero aquí muestran tres, ¿verdad? Entonces, cuando se utilizó el termómetro de gas a volumen constante, los científicos de esa época se dieron cuenta que si la presión se hacía muy pequeña, es decir, si esa presión tendía a cero, cuando digo tiende a cero es que se baja todo lo que sea posible en la medición. Cuando eso ocurría en un termómetro de gas a volumen constante, cada una de esas sustancias por separado, cuando las extrapolaban, pasaban por este punto que ustedes ven aquí abajo, que es el menos 273.15. Y entonces, claro, enseguida ellos se dieron cuenta que todas las sustancias al extrapolarse pasaban por ahí y este punto era independiente de la naturaleza química de la sustancia. O sea, esto, por ejemplo, era hidrógeno, esto era oxígeno, esto era dióxido de carbono. ¿Okay? Entonces, porque ya venían haciendo mediciones de temperatura con otros termómetros y resulta que con otros termómetros, entre una sustancia y otra, habían demasiadas diferencias. Es decir, no se ponían de acuerdo y ellos querían establecer algún mecanismo para crear una escala que no dependiera de la naturaleza química de la sustancia. Y claro, se dieron cuenta que con el termómetro de gas a volumen constante, bajando la presión, se podía lograr eso. Y enseguida, pues lo usaron para establecer lo que se llama la escala absoluta. Entonces, aquí esta ecuación que ustedes ven, esta formulita, la C es Celsius. Y la T, o sea, la T mayúscula sola, es la temperatura en la escala absoluta. Esa escala también se llama la escala Kelvin. ¿Okay? En honor a un científico que trabajó mucho en esto, ¿verdad? Lord Kelvin. Y entonces vean que es una escala lineal, o sea, es una función lineal, ¿verdad? Esta es la Y, esta es la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente ahí? 1, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la intersección? Menos 273.15, que es el corte aquí, ¿verdad? Con el eje de la temperatura. Entonces, yo así puedo cambiar de pasar de Celsius a Kelvin, o viceversa, ¿verdad? Si quiero saber una temperatura en Kelvin, pues lo que hago es que cojo el 273 y lo paso del otro lado a sumar. ¿Okay? Entonces vean que tenemos tres escalas, ¿verdad? Celsius, Fahrenheit y Kelvin. ¿Ok? Esas son las tres con las que más vamos a trabajar. Y principalmente Celsius y Kelvin son las que más se utilizan. Porque en los problemas, pues algunas veces le dan la temperatura en Celsius y hay que pasarla a Kelvin. ¿Okay? Bueno, entonces, hay otros detalles, ¿verdad? Acerca de cómo funciona esa escala, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que usa
el punto triple del agua, ¿verdad? Para poder hacer las mediciones. Punto triple es aquel punto en donde coexisten las tres fases, líquido, vapor y sólido. O sea, es un aparato, ¿verdad? Que se llama el aparato del punto triple, en donde se puede ver, en un momento dado, se puede ver hielo, ¿verdad? Se puede ver agua líquida y también hay vapor de agua. Entonces, ese punto tiene una temperatura y tiene una presión. Esos valores son los que me permiten a mí definir la escala absoluta de temperatura. ¿Ok? Entonces, hay mucho detalle experimental ahí, para el que le interesa esta parte, ¿verdad? Digamos, al que le interesaría trabajar con esto de calibrar termómetros, ¿verdad? Ok, la unidad que vamos a usar para la temperatura es el Kelvin. Vean que está escrito cuando usted pone toda la palabra, la tiene que poner con minúscula. Y si pone la unidad, es una K mayúscula. ¿Ok? Pero vean que esa K no tiene un cerito. Entonces, quiero, ¿cómo se dice? Insistir en eso, ¿verdad? La unidad de Celsius sí se le pone un cerito, y la de Fahrenheit, pero la de Kelvin no. ¿Por qué? Porque la unidad Kelvin es una unidad del sistema internacional que tiene el mismo rango que, por ejemplo, newtons para fuerza o joules para energía. ¿Ok? Entonces, es incorrecto hablar de grados Kelvin, sino que simplemente hablamos de Kelvin. ¿Ok? Pero sí nos referimos a una temperatura en Celsius como 25 grados Celsius. ¿Ok? O 32 grados Fahrenheit. ¿Ok? Bueno, esta es la escala Fahrenheit que ya les había dicho, ¿verdad? Y aquí hay algunas fórmulas importantes que vamos a utilizar. Por ejemplo, cómo pasar de Celsius a Kelvin, ¿verdad? Si yo conozco Kelvin, que era la fórmula anterior, cómo calcularlo en Celsius. O cómo, conociendo la temperatura en Celsius, calcular la temperatura en Fahrenheit. Entonces, vean que todas son lineales, ¿verdad? Esto es una función lineal, esta es una función lineal, ¿verdad? También. Y también tengo los cambios. Vean que muy importante aquí distinguir la temperatura de la variación de temperatura o el cambio de temperatura. Okay, entonces vean que el cambio en grados Celsius es igual a un cambio en kelvins, pero es 5/9 de un cambio en Fahrenheit. Okay. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, voy a dejar un momentito de compartir. Voy a apuntarlo aquí. Ya lo, para ver eso. Bueno, ¿hay alguna pregunta de esto? Okay, ya pongo la pizarra en tamaño normal para que lo vean. Okay, estos son los cambios de temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de un cambio de temperatura en Celsius, me refiero a que esto es temperatura final menos temperatura inicial. Y aquí también, ¿verdad? Final menos inicial y aquí también. El detalle es que, digamos, si a mí me hablan de un cambio en Celsius, por ejemplo, un cambio de 5 grados Celsius, podría referirse a que la temperatura en un lugar en la mañana, a las 8 de la mañana, eran 20 grados Celsius y ya a las 11 de la mañana son 25 grados Celsius. Entonces, la variación son 25 menos 20, son 5 grados Celsius. Entonces, la forma de escribir ese cambio es así, ¿verdad? Pero en el caso si lo tuviera que poner en Kelvin, esto mismo sería 5K. ¿Ok? Pero es incorrecto ponerle una ruedita. ¿Ok? Entonces aquí solamente se pone la K mayúscula. Y para el caso de el cambio en Fahrenheit, ¿qué habría que hacer? Para el caso del cambio en Fahrenheit, yo lo que tendría que hacer es multiplicar el 5 por el cambio de temperatura en Celsius y dividirlo entre 9. O
sea, 5/9 del delta TC. ¿Ok? Y esto estaría en grados Fahrenheit, que sería en este caso hacer 5 por 5, ¿verdad? Dividido entre 9. 5 por 5, 25 entre 9 grados Fahrenheit. 25/9 de grados Fahrenheit. ¿Ok? Ahora, algunos libros usan una notación, por si lo ven por ahí, ¿verdad? En algún, qué sé yo, en problemas resueltos o algo. Algunas veces cuando hablan de un cambio de temperatura, como por ejemplo aquí, agarran el cerito y se lo ponen de este lado. Entonces, si lo ven así, no es que es un error, sino es que algunos libros, para distinguir la temperatura del cambio, pasan el cero de este lado. Entonces, hay veces en algunos problemas, en la redacción le dice, es que la temperatura es de tanto y le ponen el cero de este lado. O sea, le está hablando de que se trata de un cambio de temperatura. ¿Okay? Pero, por ejemplo, el Serway no usa eso. El Serway a la T y a la delta T, igual siempre le pone el cerillo, el superíndice ese de ese lado. ¿Okay? Es un asunto más que todo de notación, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Ahí. Profe, Uh-huh. si se quisiera pasar igual de Kelvin a Fahrenheit, se hace el mismo procedimiento que hicimos para Celsius, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces aquí ya nada más pondría el delta T. Y ya yo sé que estos son 5K, pero no importa que yo multiplique 5/9 por 5K, eso me tiene que dar ya grados Fahrenheit. O sea, no me queda K, sino que me queda la unidad de grados Fahrenheit. Entonces, recuerden, Celsius es así, un superíndice, cerito, ¿verdad? Fahrenheit es un superíndice también con un cerito ahí, pero Kelvin es la K mayúscula solita, ¿verdad? No me le vayan a poner ruedita, ni adelante ni atrás. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir si no hay ninguna otra pregunta. Voy nuevamente a ver si compartir otra vez aquí. Bueno, vamos a ver ahora el fenómeno de la dilatación térmica, o lo que se conoce como expansión térmica. Ustedes saben que los metales, bueno, las sustancias en general, cuando se calientan, se expanden, ¿verdad? Cuando hablo de sustancia, en estos capítulos de termo, sustancia no se refiere a un líquido, sino que se puede referir a un gas, ¿verdad? Un sólido o un líquido propiamente. Entonces, estos capítulos hablan algunas veces de sustancias, ¿verdad? Bueno, la expansión térmica ocurre porque hay un cambio de temperatura. Y entonces, al haber un cambio de temperatura, por ejemplo, una varilla, ¿verdad? Se dilata, o sea, se expande, su longitud cambia un poquito, ¿verdad? Ese cambio en la expansión es muy pequeño. Por ejemplo, en los puentes, ¿verdad? Han visto que se le pone una especie de zipper, ¿verdad? No sé cómo se llama realmente, es una juntura que tiene el puente, de manera de que cuando hay cambios de temperatura, la parte del concreto, ¿verdad? La estructura como tal, no colapse, ¿verdad? Entonces no se agriete, ¿verdad? No vaya a tener daños considerables, ¿verdad? Entonces se le pone ese zipper, ¿verdad? En la calle para que la estructura se acomode, ¿verdad? A los cambios de longitud, que realmente son muy pequeños, ¿verdad? Entonces, pues aquí le dan el ejemplo de una arandela, ¿verdad? Una arandela que usted le pone el mechero Bunsen y la empieza a calentar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para pasar por este orificio una esfera que tiene un diámetro muy parecido al diámetro interior de la arandela. Entonces, eso es un experimento común en el laboratorio, ¿verdad? Antes de que se caliente la arandela, usted intenta pasar la bolilla, ¿verdad? Por ahí y no pasa. Y son casi el mismo diámetro, ¿verdad? Si uno va y los mide con un vernier. Pero cuando la calienta un poquito,
La arandela, ella se abre un poquito y ya la esfera pasa apenas, ¿verdad? Entonces, vean que la dilatación es un fenómeno en donde los cambios que ocurren son muy, muy pequeños. En términos de dimensiones, el ojo humano no los percibe. Es decir, no nos damos cuenta de esos cambios. Necesitamos algún equipo en el laboratorio, llámese un tornillo micrométrico, ¿verdad? Algún sensor que nos permita registrar ese cambio. ¿Ok? Bueno, entonces voy a dejar un momentito de compartir para escribir algunas ecuaciones aquí acerca de eso, que quizás sea más claro si lo vemos mejor aquí en la pizarra. Ok, en dilatación, tenemos el caso de la dilatación lineal. Entonces, la dilatación lineal es cuando yo tengo un alambre que está pegado a algún, ¿cómo se dice? Algún soporte, y entonces tiene una longitud L0 y está a una temperatura T0. Entonces yo voy y caliento ese alambre, puede ser con un mechero de esos Bunsen, ¿verdad? O también en el laboratorio lo que se hace más fino, ¿verdad? Más elegante es que el alambre es un tubo que tiene tiene una tubería interna, valga la redundancia, ¿verdad? O sea, tiene una tubería por dentro y entonces se le conecta a vapor con unas mangueras. Entonces se le hace pasar vapor de agua y comienza a calentarlo, ¿verdad? Entonces, eso hace y se le pega un micrómetro de este lado, un micrómetro digital. Entonces enseguida uno comienza, pegado a una interfaz a la computadora, comienza a ver cómo el micrómetro, la agujilla comienza a moverse. Y entonces es donde está registrando la dilatación, ¿verdad? Lo que pasa es que es un cambio, como les digo, que el ojo humano no lo percibe, ¿verdad? Necesitamos un equipo para registrarlo. Bueno, la cosa es que cuando se calienta, el alambre se estira un poquitito. Aquí lo estoy exagerando, ¿verdad? Para que vean la diferencia. Y ahora va a estar a una nueva temperatura T, que obviamente es mayor que T0, ¿verdad? Y ahora va a tener una longitud L. Entonces, ese cambio en la longitud, delta L, va a ser igual a alfa por L0 por delta T. ¿Qué es ese alfa? Ese alfa se llama el coeficiente de dilatación. El coeficiente de dilatación lineal, también le dice. El delta L es el cambio en la longitud, ¿verdad? O sea, la diferencia entre este pedacito y este pedacito. El L0 es la longitud, digamos que a la temperatura a la que estaba antes de empezar a calentarse. Y el delta T es el cambio de temperatura. Ese cambio en que va a estar en Celsius, en Fahrenheit o en Kelvin. Va a estar en Celsius, ¿verdad? Pero si está en Kelvin, también es lo mismo, porque ya vimos que cambios en Celsius es lo mismo que Kelvin, ¿verdad? Entonces, ese alfa, les decía yo, es el coeficiente de dilatación lineal. Ahí en el libro le dan una tabla. Vamos a ver si está por aquí, que es una tabla con los coeficientes. Es esa que vemos ahí. ¿Okay? Entonces ahí le dice algunos coeficientes, ¿verdad? Los valores son los promedios, ¿verdad? Y entonces vean que aquí le dan el coeficiente de expansión lineal, el alfa. Las unidades son Celsius a la -1. Vean que el Sirway no usa el cerito de este lado, ¿verdad? Sino que lo tiene como que si fuera una temperatura. Pero realmente esto aquí es un cambio, ¿verdad? Entonces aquí para algunas sustancias conocidas, ¿verdad? Le dan el alfa. Por ejemplo, el alfa del aluminio, por ejemplo, el concreto, el vidrio, ¿qué más hay ahí? El acero y otras sustancias, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí le da otro coeficiente que ya casi lo vamos a ver que se llama el beta, que es el coeficiente de expansión volumétrica. El beta es coeficiente de expansión volumétrico y el alfa coeficiente de expansión lineal. Bueno, entonces,
Vean que los datos que le dan ahí, otra cosa quería decirles, vean que es 24, por ejemplo, el aluminio es 24 por 10 a la menos 6. Si usted le pone el punto decimal ahí, eso sería 2.4 por 10 a la menos 5. En las preguntas de marque con X, me he dado cuenta que el estudiante se le va a esa, ¿verdad? Y entonces, qué sé yo, no le puso el punto o se le olvidó, y entonces resulta que cuando hace el cálculo aparece ¿cómo se dice? El resultado desplazado, ¿verdad? Por dos razones, porque no se hizo la multiplicación correctamente o porque le metió un punto aquí y le dejó el 10 a la menos 6, que es lo más común. O sea, le meten un punto aquí, 2.4, y dejan el 2 por 10 a la menos 6. Y claro, el que hizo la pregunta en la plataforma, pues ya ustedes saben, ¿verdad? Él hace una opción con ese error. Y si uno no se fija, marca la opción correcta, ¿verdad? Incorrecta, perdón. Bueno, entonces esa tabla está en el libro y muchas veces lo que le dice es que también le puede pedir que calcule ese alfa, ¿verdad? Realmente ese alfa no es constante. O sea, ese coeficiente depende de la temperatura, pero en este caso estamos suponiendo, por simplicidad, que sí lo es, que es constante. Entonces vean que esta ecuación yo también la puedo escribir así. Yo puedo escribir el delta L como L menos L0, ¿verdad? Porque es un cambio de longitud. Y aquí sería alfa por L0 por T menos T0. Entonces vean que esto yo también lo puedo poner así. L es igual a L0 por 1 más alfa delta T. Y vean que es lineal, ¿verdad? Esto se parece a quién? A Y igual mx más b, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la importancia de usarlo así? Bueno, así nos interesa muchas veces porque esa L no necesariamente es la longitud de la varilla, sino que puede ser el diámetro de la arandela que vimos ahora. Entonces yo puedo escribir el diámetro de la arandela como D igual D0, que sería el diámetro a la temperatura, digamos, antes de que se empiece a calentar, por 1 más alfa por delta T. ¿Ok? Entonces vean que no solo, esta fórmula no solo sirve para varillas o para alambres digamos, que se estiran cuando se calientan, sino que también sirve para el caso de una arandela, que usted le necesita pasar por ahí una esfera o una bola, ¿verdad? Entonces hay veces le dicen que calcule el nuevo diámetro de la arandela. De ahí es también usando ¿cómo se llama? El caso de la expansión lineal. ¿Ok? Está bien. Bueno, vamos a ver ahora el otro caso de dilatación, que es el caso de la dilatación superficial. La dilatación superficial, yo voy a tener, por ejemplo, una lámina, ¿verdad? Cuadrada puede ser, ¿verdad? O puede ser circular, pero que tiene dimensiones A y B, y que está a una temperatura T0, y tiene un área A, ¿ok? Que si quieren le ponemos a 0, es el área inicial, ¿verdad? Entonces se comienza a calentar esa lámina, es muy común, ¿verdad? Los ingenieros metalúrgicos, eso lo hacen todos los días, ¿verdad? Y necesitan encajar la lámina o la pieza en algún mecanismo, ¿verdad? Pero no quieren cortarla o no quieren aplicarle soldadura, ¿verdad? Es decir, lo que quieren es aumentarla un poquito, nada más, ¿verdad? Entonces le aplican calor, puede ser con un soplete, ¿verdad? Y entonces esa lámina lo que se va a ver ahora es que tuvo un cambio en el ancho o en el largo, ¿verdad? Y un cambio en el alto, o base y altura, ¿verdad? Entonces aquí ahora tenemos ahora tenemos un A más delta A, ¿verdad? En esa dimensión. Y aquí tenemos un B más un delta B. Y esto que yo voy a sombrear aquí es el delta A, el cambio en el área.
¿Ok? Entonces vean que la dilatación también se puede ver como que, ¿qué se nos parece esto? Cuando uno va a una fotocopiadora, ¿verdad? Y le dice al de la fotocopiadora que necesita una ampliación, ¿verdad? Entonces él va y le aprieta ahí al botón a la fotocopiadora y le saca una fotocopia ampliada, que dice uno, ¿verdad? Es decir, la figura mantiene las mismas proporciones, ¿verdad? No quedó más jalada de un lado ni más, ¿verdad? Sino que simplemente la agrandó, como que si se le hubiera puesto una lente para verlo más grande, ¿verdad? Pues aquí pasa lo mismo, la dilatación es como que si fuera un fenómeno es similar a un fenómeno de ampliación de una fotocopia, ¿verdad? Porque el digamos, la lámina, ¿verdad? O la superficie que se quiere ampliar mantiene las proporciones, ¿verdad? Es decir, no queda más jalado de un lado, sino que sigue siendo un rectángulo, ¿verdad? Ok, entonces vean que la fórmula de dilatación superficial ahora es delta A, ¿verdad? Y ahora hay que meterle un factor 2. 2 alfa por A0 por delta T. Esta fórmula se puede demostrar, ¿verdad? De hecho, creo que el libro tiene un problema en donde hay que hacerlo, pero yo la estoy poniendo así de una vez, ¿verdad? Eh, porque para efectos de una pregunta, digamos, numérica, pues lo que habría que hacer es aplicar esa ecuación, ¿verdad? Y este alfa, pues es el alfa de la lista que ustedes, de la tabla que les mostré ahora, ¿verdad? Igual esta área, esta fórmula también se puede poner así. El A es igual a A0 por 1 más 2 alfa delta T. Entonces ven que también tienen comportamiento lineal, ¿verdad? Y en el caso de un diámetro también la puedo usar, porque yo podría escribir esto así. Si fuera una arandela, ¿verdad? Yo podría escribir pi diámetro cuadrado sobre 4 es igual a pi diámetro inicial cuadrado sobre 4 por 1 más 2 por alfa por delta t. Claro, y aquí me cancelo los pi cuartos, ¿verdad? Y me queda también una forma de calcular el diámetro de una arandela, visto desde el punto de vista de la dilatación superficial, ¿verdad? Pues claro, los confunden, ¿verdad? Vea que si los diámetros tienen los cuadrados, aquí hay un 2. Y si es lineal, aquí adentro es 1 más alfa delta t. Entonces esto es dilatación superficial. Esto es dilatación lineal. ¿Sí? Entonces es muy común el problema de la arandela, ¿verdad? Se lo ponen mucho ahí en la plataforma, que es una arandela y que hay que pasar una bola por ahí, ¿verdad? Entonces le dan el diámetro de la bola o el diámetro de la arandela y entonces le dicen los materiales y entonces ahí hay que calcular algo, ¿verdad? Qué sé yo, la temperatura común que tienen que tener los dos objetos para que se dilaten simultáneamente, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso es dilatación superficial. Eh, por ahí también está la dilatación volumétrica. Mm, ¿Qué es esta de aquí? La expansión volumétrica. Bueno, la expansión volumétrica es cuando tengo un líquido, ¿verdad? Colocado en algún recipiente. Entonces, voy, por ejemplo, el caso muy común en química, ¿verdad? Que se necesita calentar una sustancia, ¿verdad? En un beaker o en un balón, y entonces se vierte líquido, agua o alcohol, lo que sea, en ese balón y se calienta. Se pone en un de estos mecheros Bunsen, ¿verdad? O en un horno y se comienza a calentar. Entonces, cuando se comienza a calentar, que la temperatura se comienza a elevar, tanto el vidrio del balón como el líquido que está dentro del balón se expanden simultáneamente. Lo que pasa es que los líquidos se expanden más rápido que los sólidos. Entonces, por eso es que, por ejemplo, si dejamos la olla media llena, ¿verdad? Y estamos calentando algo, si estamos, por ejemplo, pusimos agua a hervir y la llevamos hasta cierto nivel de agua, si nos descuidamos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? El agua se comienza a salir, ¿verdad? No solo porque empieza a hervir, sino porque también se dilata. Y entonces lo que va a pasar es que decimos que se sale, se riega, ¿verdad? Dice uno.
Entonces aquí pasa lo mismo, es decir, cuando yo caliento en un recipiente, ¿verdad? En química, por ejemplo, en alguna sustancia, pues el líquido que se está calentando también se expande y lo hace más rápido que el propio recipiente. O sea, la expansión del recipiente, vamos a decirlo, es muy lenta, ¿verdad? Aparte de que ese vidrio es el vidrio Pyrex, ¿verdad? Que es un vidrio especial a prueba de dilatación, ¿verdad? Recuerden que en esto de cuando se hacen mediciones en el laboratorio, ¿verdad? Se necesita tener una exactitud, ¿verdad? Considerable a la hora de hacer mediciones, ¿verdad? De sustancias que se agregan, ¿verdad? Entonces, si el líquido se expande, perdón, si el sólido donde está contenido el líquido se expande, esto va a generar incertidumbres en las mediciones, ¿verdad? Entonces, por eso se utiliza el Pyrex, porque es esa prueba de expansión. Igual se expande, pero los cambios son muy pequeños. Ok, entonces en la expansión volumétrica, es similar a las dos que vimos ahora, la lineal y la superficial. La expansión volumétrica, el delta V, el cambio en el volumen, va a ser igual a 3 alfa por B0 por delta T. En donde el B0 es el volumen inicial, ¿verdad? Que tenía el líquido, ¿verdad? Que está contenido en un recipiente antes de que se empiece a calentar. Y este 3 alfa que ustedes ven aquí, se le llama beta, por B0 por delta T. Entonces, este es el coeficiente de expansión lineal y este es el coeficiente de expansión volumétrica, que está también ahí en la tabla que les mostré ahora. Entonces, este beta puede ser el beta de un sólido, como por ejemplo el beta de un vidrio, ¿verdad? De un recipiente de Pyrex, como puede ser también el beta de un líquido, ¿verdad? El beta de, qué sé yo, del agua, el beta del alcohol, el beta de la gasolina, ya han sido calculados, ¿verdad? Por ejemplo, el de la gasolina, hay toda una industria, ¿verdad? Calculando este beta, ¿verdad? Porque ustedes saben que la composición de la gasolina constantemente se está modificando, ¿verdad? Constantemente están investigando y ese beta hay que estarlo calculando, ¿verdad? Entonces, ese beta de la gasolina yo creo que es uno de los que más mide, ¿verdad? En la industria, digamos, de los combustibles, ¿verdad? En la parte comercial hay gente dedicada a esto, ¿verdad? Exclusivamente. Bueno, entonces, vean estas fórmulas que hemos puesto aquí, ¿verdad? Sobre la dilatación. Vean que todas son muy parecidas. Es decir, tienen la misma forma matemática. Para una dimensión, el delta L es alfa por L0 por delta T, ¿verdad? En 2 dimensiones, que era la lámina, sería delta A es igual a 2 alfa, perdón, A0 delta T. Y en 3 dimensiones, que es la dilatación volumétrica, entonces es delta V es igual a 3 alfa B0 por delta T. Entonces vean que tienen una cierta simetría, ¿verdad? Este tema se puede profundizar más, es decir, cómo se llegan a estas ecuaciones, porque aquí las estamos poniendo así nada más, ¿verdad? Pero bueno, el libro ahí algo le habla, pero tampoco se mete mucho a demostrar, digamos, de dónde sale cada uno. Pero entonces, tienen más información, ¿verdad? De la que estamos dando aquí, ¿verdad? Ok, bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto. Por ejemplo, la industria del vino, tienen que conocer muy bien el alfa de los corchos, ¿verdad? Porque ustedes saben que el vino se envasa, ¿verdad? Y, digamos, en los países donde lo producen, ¿verdad? Obviamente, tienen que asegurarse de que ese vino, si se va a llevar, si se va a exportar a países demasiado calurosos o con un clima frío extremo, ese corcho va a tener cambios, ¿verdad? Y el corcho tiene una particularidad, que cuando se calienta más bien se encoge,
¿verdad? Entonces, para evitar que hayan derrames, ¿verdad? O fugas, entonces ese corcho lo han estudiado también un montón de veces, ¿verdad? Y hay toda una, ¿cómo se dice? Toda una, o sea, se han desarrollado un montón de técnicas, ¿verdad? Para sintetizar esos corchos, ¿verdad? Inclusive hay un plástico que han hecho ahora a base de un polímero que se parece mucho al corcho, ¿verdad? Es de los nuevos materiales inteligentes, ¿verdad? Que se han sintetizado. Y entonces, es inclusive mejor que el corcho, ¿verdad? Lo que pasa es que es muy caro. O sea, sintetizarlo y producir esos tapones para ponérselo a una botella de vino eleva el costo de la botella. Entonces, no todas las botellas los usan, ¿verdad? La mayoría usan corcho, ¿verdad? Que también ¿cómo se dice? La síntesis de ese corcho se ha mejorado mucho, ¿verdad? Para evitar fugas y, es decir, en general, evitar los efectos de la dilatación, ¿verdad? Bueno, voy a pasar ahora, quiero ver la teoría porque el capítulo realmente es cortito. Quiero pasar ahora a ver el tema del gas. Del gas ideal. Entonces voy a volver a meterme aquí en el documento en PowerPoint. A ver si lo puedo. Okay. Ahí, ya me fui me lo puse al principio. Bueno, hay una aplicación de las cintas bimetálicas, ¿verdad? Que lo que utilizan precisamente es la expansión. Vean qué interesante, dependiendo de la aplicación, algunas veces es necesario evitar la dilatación, ¿verdad? Y otras veces es necesario que ocurra. En este caso, estas cintas, ¿verdad? Que las usan para remaches y un montón de aplicaciones que tienen, ¿verdad? Lo que hacen uso es de la dilatación, ¿verdad? Uno de los materiales tiene un coeficiente de dilatación más pequeño que el otro y por lo tanto se dilata menos rápido. Y entonces eso hace que cuando la cinta se caliente, se curve. ¿Ok? Y entonces pues tiene aplicaciones para eh, dispositivos, ¿verdad? De cierre o, por ejemplo, dispositivos por ejemplo, en ingeniería mecánica, ¿verdad? Cuando hay que colocar algún tipo de biela, alguna pieza, pues ellos utilizan esto, ¿verdad? De la dilatación para deformar la cinta sin necesidad de tener que, ¿cómo se dice? Aplicarle una tracción para deformarla, ¿ok? Entonces, en algunas situaciones eh, se necesita más bien hacer uso de la dilatación, ¿verdad? Ok. Bueno, el agua es un caso particular, ¿verdad? Vean que el agua tiene una particularidad y es que la densidad del agua máxima ocurre a 4 grados Celsius, que es una temperatura bastante baja. Entonces, eso permite, por ejemplo, que haya vida en los lagos, ¿verdad? O en los sitios donde los lagos, más bien, mejor dicho, se congelan, ¿verdad? Entonces, el agua comienza a cristalizarse, o sea, se comienza a hacer una capa de hielo, ¿verdad? Donde la gente patina, pero a cierta profundidad, a una temperatura de 4 grados Celsius, el agua se mantiene líquida. ¿Okay? Y eso hace que toda la vida marina, ¿verdad? Todas las especies marinas, ¿verdad? Los peces y todo eso puedan resistir los inviernos, ¿verdad? Porque de otra forma se congelaría hasta el fondo y todas las especies, ¿verdad? Morirían, ¿verdad? Pero entonces tiene esa particularidad que lo podemos ver aquí en esta gráfica, ¿verdad? Ahí le hacen un zoom y vean el comportamiento, ¿verdad? De la densidad del agua contra la temperatura, ¿verdad? Esa curvita que hace el agua ahí es fundamental para que el agua no cristalice. Es decir, un lago no se convierta en un bloque de hielo, ¿verdad? Sino que a cierta profundidad siga existiendo agua líquida, ¿verdad? A una temperatura muy fría, ¿verdad? Perdón, a una temperatura muy baja, lo dije mal, a una temperatura muy baja, ¿verdad? 4 grados Celsius, ¿verdad? Pero que se mantiene en estado líquido, ¿verdad? Y eso es gracias al fenómeno de la dilatación, ¿verdad? Por eso ahí le pone que es un comportamiento inusual del agua, ¿verdad?
porque es la única sustancia que tiene ese comportamiento. Los demás líquidos se han hecho pruebas con otros líquidos, ¿verdad? Y simple y sencillamente otro líquido a esa temperatura se comienza a cristalizar, ¿ok? Y se vuelve sólido. Pero el agua, pues por dicha, tiene esa propiedad. Bueno, vamos a pasar ahora, que es el último tema, como les decía, el gas ideal. ¿Okay? Este tema nos va a acompañar de aquí hasta que terminemos los capítulos de termodinámica, porque se va a utilizar en los siguientes 3 capítulos casi que en todos los temas. Ok, entonces el gas ideal es un modelo. Es un modelo en donde se establece que el gas es un gas diluido. ¿Qué quiere decir un gas diluido? Bueno, un gas que tiene una densidad muy baja y está a una presión muy baja. ¿Ok? Entonces, eso es un gas ideal, ¿verdad? Entonces, vean esa palabra, la palabra ideal, ¿qué significa? ¿Quién me dice qué significa ideal? ¿O con qué palabra lo podríamos asociar? ¿Qué otra palabra se le podría asignar a ideal? Cuando hablan del trabajo ideal, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, el modelo del gas ideal es un modelo hipotético, es decir, no existe. ¿De acuerdo? Entonces, pero sí ha servido para estudiar los gases en condiciones reales. O sea, el hecho de que sea hipotético no quiere decir que no sirva, sino que nos ayuda para estudiar gases reales poniéndolos en condiciones similares a las del gas ideal. ¿Okay? A ver si se comportan en ese límite, ¿verdad? Ok, entonces hay una ecuación que se llama la ecuación de estado del gas ideal, precisamente. Esa ecuación, bueno, antes de seguir voy a parar aquí para escribir. El gas ideal tiene una ecuación que se escribe de esta manera. P por V es igual a nRT. Esa P es presión. ¿En qué unidades está? Pueden ser pascales, que es la unidad del sistema internacional, o también pueden ser atmósferas. ¿Ok? Y esa es la presión absoluta. No es presión manométrica, ¿verdad? Esto es volumen. Está en litros o metros cúbicos. Esta N es cantidad de sustancia, que son el número de moles. La T es la temperatura, pero en la escala Kelvin. O sea, es la temperatura absoluta. O sea, que las unidades son Kelvin. Y esa R es una constante que se llama la constante universal de los gases. Esa R tiene 2 valores. Bueno, tiene más, pero digo, se puede escribir de otras formas, pero que los 2 más conocidos que vamos a usar es 8.314 joules entre mol Kelvin. O también 0.08206 litros atmósfera entre mol Kelvin. ¿Ok? Entonces, esta constante 8.314 es la del sistema internacional. ¿Ok? Y la otra cosa importantísima es que litros por atmósfera no me da joules de ninguna forma. Y ese es el problema en las preguntas cuando preguntan esto en los exámenes, ¿verdad? Me pasan litros de atmósfera, me lo pasan a joules. Y no es cierto, ¿verdad? O
sea, aquí lo que hay que tener cuidado es que un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿verdad? Y una atmósfera era igual a ¿cuánto? A 1,013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, claro, si usted usa estas conversiones, sí puede pasar a joules. Pero es que a veces la gente me pasa campantemente de un valor a otro, ¿verdad? O sea, me quita esto y me pone joules de una vez, ¿verdad? Y no es cierto. Ok, bueno, esta ecuación que está aquí se llama la ecuación de estado del gas ideal. Ok, es la ecuación de estado más sencilla que hay, ¿verdad? Hay ecuaciones de estado de gases reales, muchas ecuaciones de estado, ¿verdad? Pero muchas que son más complejas porque el gas no está en condiciones ideales. Es decir, toma en cuenta un montón de efectos, ¿verdad? Pero en este caso, suponemos que esto funciona cuando ρ, esto sirve cuando ρ tiende a 0 y cuando P tiende a 0. ¿Ok? Bajas presiones, gas diluido. Gas diluido quiere decir que, eh, eh, ¿cómo se llama? Las partículas a nivel atómico están muy separadas, ¿verdad? También se puede ver en términos de química, ¿verdad? Bajas concentraciones, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de una disolución, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ¿cómo yo podría también calcular la N? ¿De qué otra forma? Bueno, esa N yo la puedo calcular como la masa del gas, que sería en este caso la masa total, dividido entre esta M mayúscula, que esa M mayúscula es masa molar. En química le dicen peso molecular. Masa molar, ¿qué unidades tiene esto? Gramos entre mol o también kilogramos por mol. Y cuidado, vea que yo aquí le estoy poniendo ese subíndice, masa total, porque se refiere a la masa en el contenedor. O sea, la masa, sí voy a poner así, en el contenedor. Por ejemplo, la masa total que está en un cilindro de gas, de esos que se usan para cocinar, ¿verdad? La masa total que está contenida ahí. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque cuando vayamos al capítulo de teoría cinética, en el capítulo de teoría cinética, el autor a la masa de una molécula le pone M0. ¿Ok? Y entonces, algunas veces tenemos que usar las ecuaciones de aquí y también las del capítulo de teoría cinética. Y lo que he visto es que confunden la masa del gas total en el contenedor con la masa de una molécula. Entonces, aquí por eso yo le pongo masa total, ¿verdad? En el capítulo de teoría cinética le ponen M0 para referirse a la masa de una molécula. ¿Ok? Bueno, entonces la ecuación del gas ideal se puede escribir también en términos de otras variables y otras constantes. Bueno, básicamente en términos de otras constantes. Otra forma de escribir la ecuación es así. P por V es igual a N mayúscula K sub B por T. Esa es otra versión de la ecuación del gas ideal. Solamente que ahora esta N es número de moléculas. ¿Ok? Y esta KB que tenemos ahí, eso se llama la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann. Aquí en termo, Boltzmann nos va a salir por todo lado, así como en física 1 Newton, ¿verdad? Entonces, esa constante es de las 5 constantes universales más importantes en toda la física, ¿verdad? Porque están, aunque aquí lo estamos viendo asociado con termodinámica, son constantes que aparecen en otras áreas que no tienen nada que ver con termodinámica, ¿verdad? Ese caso, bueno, un caso es la constante de Boltzmann, ¿verdad? Que ha sido calculada 20.000 veces, ¿verdad? Y siempre arroja el mismo resultado.
Bueno, entonces esa constante tiene el siguiente valor. Caso B es 1,38 por 10 a la menos 23. Y las unidades son Joule entre Kelvin. O Joule Kelvin a la menos 1. Y resulta que esa constante se puede calcular también así. La R, que es la constante de los gases, ¿verdad? Dividido entre Na. ¿Qué era el Na? De química. Número Avogadro. ¿Qué? En química se usa mucho. Bueno, con el curso que yo llevé, el profesor lo usaba mucho. El número de Avogadro, ¿verdad? Número de Avogadro. Y en este caso esa Na es igual a 6.022 por 10 a la 23 partículas por mol. En nuestro caso son moléculas por mol. Moléculas por mol. O también 6.022 por 10 a la 23 mol a la menos 1. Pero ya sabemos que aquí, en este capítulo y en los que siguen, ¿verdad? Vamos a trabajar con gases. Los constituyentes son moléculas. Entonces aquí serían moléculas por mol. Entonces también se puede calcular así, ¿no? Es decir, si yo divido 831,4 entre 6.022 por 10 a la 23, eso me tendría que dar 1,38 por 10 a la menos 23. ¿Ok? Entonces, dos formas de calcular el producto P por V, ¿verdad? ¿Cuáles serían? NRT, ¿verdad? Donde la N es número de moles, la constante universal de los gases, temperatura absoluta. O por esta otra vía, N KBT, en donde la N es número de moléculas y la KB es la constante de Boltzmann. ¿Ok? Boltzmann se suicidó en 1906. Cayó en una depresión porque las teorías que él desarrolló no tenían aceptación a nivel mundial. Pero unos años después tuvieron que reconocer todo el trabajo que él hizo, ¿verdad? Bueno, ya voy acabando. Lo que me queda es retomar algo ahí de la ecuación del gas ideal. De esta ecuación. En P por V igual a NRT. Esa ecuación apareció como en el siglo XIX, como 1850, por ahí más o menos. Pero antes de que esa ecuación apareciera, lo que se conocía eran unas relaciones que las llamaban las ecuaciones empíricas, ¿verdad? Y esas ecuaciones empíricas eran, por ejemplo, la ley de Boyle, que decía que P por V, este producto es una constante. ¿Ok? Entonces, esto se escribe así, P inicial por V inicial, quito la constante, ¿verdad? Y ahora pongo los valores finales. P final por V final. Esa es una ley que se llama la ley de Boyle, de 1600 algo, ¿verdad? Boyle se dio cuenta que manteniendo la temperatura constante, en esa época, ¿verdad? Se dio cuenta de que manteniendo la temperatura constante, el producto de la presión y el volumen se mantenía constante, no cambiaba. ¿Okay? Entonces, esa relación empírica da una gráfica que es una hipérbola, ¿verdad? Cuando uno grafica presión contra volumen, ¿verdad? Entonces, eso es una relación empírica, la ley de Boyle. Luego, más adelante, en el siglo XVIII, creo, apareció la ley de Charles. Entonces, la ley de Charles dice que el volumen entre la temperatura es una constante. Quiere decir que el volumen inicial entre la temperatura inicial es igual al volumen final entre la temperatura final. Y entonces, igual, otra vez, Charles
que era un físico francés, llegó a ese resultado, pero igual que Boyle, ni idea de por qué, ¿verdad? Es decir, lo repetían bajo las mismas condiciones y obtenían ese resultado, pero no había un trasfondo, es decir, no había una teoría que les dijera ¿verdad? Por qué tenía que ser así, ¿verdad? Y la otra relación empírica es la ley de, siempre se me olvida el nombre, era la ley de Gay-Lussac. Y esa ley lo que dice es que la presión entre la temperatura es una constante. ¿Okay? Entonces, presión inicial entre temperatura inicial tiene que ser igual a presión final entre temperatura final. ¿Ok? Y entonces, la gente que desarrolló la ecuación del gas ideal, otros científicos, ¿verdad? Lo que hicieron fue que juntaron estas ecuaciones. Juntaron esos resultados en una teoría consistente que los llevó a escribir la ecuación del gas ideal. Y por ahí es que salió, ¿verdad? De ahí es que viene la ecuación del gas ideal, de juntar todas esas observaciones experimentales que se tenían anteriormente, ¿verdad? Y por ahí salió. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si la temperatura no es constante? Bueno, lo que va a pasar es que la presión inicial por el volumen inicial entre la temperatura inicial va a ser igual a la presión final, volumen final entre la temperatura final. O sea, simplemente lo que habría que hacer es coger la T y pasarla de este lado. Y solamente se mantendría constante ¿quién? La cantidad de sustancia, que es el número de moles, ¿verdad? En estos capítulos de termo, suponemos que no hay fugas, ¿verdad? Es decir, la cantidad de sustancias se mantiene constante, ¿verdad? Bueno, jóvenes, este es el material de capítulo. La otra semana, entonces, voy a coger parte de la clase, ¿verdad? Para hacer problemas de esto, ¿verdad? Ya que la otra semana tenemos que empezar a ver el capítulo de la primera ley, ¿verdad? Entonces, pero antes tenemos que hacer ahí unos problemitas de dilatación y gas ideal, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, Dime. esa última relación que puso ahí es cuando la presión no es constante. Esta de aquí. Ajá. No, este es el caso en el que la temperatura no fuera constante. Ah, ok, ok. Entonces, lo que hacemos es que pasamos la temperatura para acá y nos queda P por V sobre T igual a una constante, que sería lo mismo que quitar la constante y ponerle los subíndices. Vean que la de Charles, ¿qué es constante? La presión, ¿verdad? Porque yo agarré la presión y la pasé para acá. ¿Ok? Y la temperatura la paso de este lado, entonces queda U entre T. Entonces en Charles la condición es que P es una constante, ¿verdad? ¿Ok? Y en Gay-Lussac la condición es que V es una constante. ¿Ok? Entonces, esto, por ejemplo, ha tenido muchas aplicaciones, ¿verdad? Cuando ellos comenzaron a ver estas cosas, enseguida a alguien se le ocurrió hacer una olla y taparla, o sea, sellarla y comenzar a aumentar la presión. Y claro, de ahí salió la famosa olla de presión, ¿verdad? Que tenemos ahí en la casa para cocinar cuando queremos hacer algo rápido, ¿verdad? Entonces, toda esta gente, digamos que empíricamente comenzaron a desarrollar instrumentos en el laboratorio para, digamos, entender este comportamiento de estas variables, ¿verdad? Por ejemplo, el francés Denis Papin, creo que fue el que se le ocurrió lo de la olla de presión, ¿no? Probó varias veces, ¿verdad? Hasta que logró desarrollar una olla, claro, por supuesto, muy, ¿cómo se dice? Muy, o sea, muy rústica, era algo casero, ¿verdad? Hecho en la casa, pero logró darse cuenta de que si tapaba bien herméticamente, si le ponía una tapa bien sellada, podía cocinar algo más rápido, ¿verdad?
porque la presión se iba a incrementar mucho más. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay ninguna duda, quedaríamos aquí. Entonces, recuerden que el segundo examen es el, el sábado, ¿verdad? La segunda. ¿Alguna duda? El tiempo para hacer el quiz es el mismo, profe. ¿Cómo? El tiempo para hacer el quiz es el mismo que el pasado, el mismo tiempo. Tenemos. Sí, todos igual. Todos igual. Sí, de ahora en adelante, a menos de que haya alguna situación especial, ¿verdad? No sé, que pueda ocurrir algo, ¿verdad? Se mantendrían las mismas condiciones, ¿verdad? Siempre, para cada prueba. Está bien. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Bueno, ok, pura vida, hasta luego. Muchas gracias, profe, que tenga buen día. Gracias, igual usted. Hasta luego.